Buenos días, jóvenes. En nuestra clase anterior nos quedamos en el tema de desinfección. La desinfección, recordemos que es todo aquel procedimiento físico o con agentes químicos que nos ayuda a destruir la mayoría de las formas microbianas, pero pueden seguir siendo viables las esporas bacterianas y algunos otros microorganismos que sean relativamente más resistentes. A diferencia de la esterilización, que en la esterilización estos procedimientos nos ayudan a destruir todas las formas microbianas y también destruye las esporas bacterianas. Bueno, en esta tablita les dejo un ejemplo de los métodos de esterilización y la concentración o el nivel que se debe manejar para los diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, tenemos aquí algún esterilizante físico como el uso del vapor a presión, que recordemos que puede ser utilizado a 121 grados Celsius o hasta 132 grados Celsius, dependiendo de lo que se esté esterilizando. Nosotros poníamos un ejemplo que cuando siempre utilizamos el autoclave lo utilizamos 121 grados Celsius durante 15 minutos. Otro tipo de esterilizante físico se encuentra la filtración. En la filtración tenemos un tamaño de poro de 0.22 a 0.45 micrómetros y se utilizan lo que son los filtros EPA. La radiación ultravioleta, que es la exposición variable a una longitud de onda de 254 nanómetros. La radiación ionizante, que es una exposición variable a microondas o radiación gamma. Los esterilizantes con vapor de gas tenemos el óxido de etileno, vapor de peróxido de hidrógeno y gas plasma. Ya igual estuvimos platicando un poquito sobre estos esterilizantes con vapor de gas, donde decíamos que el más tóxico era el óxido de etileno, que había sido sustituido ¿por cuál? Por el peróxido de hidrógeno. ¿Qué concentraciones se deben utilizar exactamente para que estos compuestos puedan llegar a ser esterilizantes? En el caso del óxido de etileno va de 450 a 1200 miligramos sobre litros a una temperatura de 29 a 65 grados Celsius en un tiempo de 2 a 5 horas. Pero recordemos que después de que se coloca en este vapor de gas, había que dejarlo que al aire libre, ¿verdad? Para que se pudiera eliminar un poco de ese compuesto. Pero pues ya no sería muy viable nuestra esterilización. Pero ha sido sustituido por el vapor de peróxido de hidrógeno. Este es utilizado al 30% a una temperatura de 55 a 60 grados Celsius y es más recomendable su uso. ¿Por qué? Porque no es tóxico. Y en gas plasma, pues tenemos al peróxido de hidrógeno, pero altamente ionizado. Algunos ejemplos de agentes químicos o esterilizantes químicos que se utilizan es el ácido peracético y este está en una concentración de 0.2%, el glutaraldehído 2%, son uno de los ejemplos de esterilizantes químicos. Bueno, y su concentración o nivel que deben de ser utilizados, a los que deben de ser utilizados. Ahora tenemos a los métodos de desinfección. Podemos utilizar calor de igual manera o líquido, recordando siempre que los métodos de desinfección no pueden ser capaces, no del todo, porque vamos a encontrar algunos desinfectantes que van a ser de alto nivel, de nivel intermedio y de nivel bajo. Recuerden, jóvenes. Recuerden que los de alto nivel son aquellos que pueden llegar
eliminar o parecerse un poquito más a los métodos de esterilización, pero no completamente. E igual en esa tablita nos marca las diferentes concentraciones o el nivel de actividad. En calor húmedo de 75 a 100 grados Celsius durante media hora. Este ya sería un nivel de desinfección alto. Algunos líquidos como el glutaraldehído se maneja de 2 a 3.2% y es igual en un nivel alto de desinfección. El peróxido de hidrógeno de 3 a 25%, igual sería un desinfectante en nivel alto. El alcohol, para que sea manejado como desinfectante, este debe de encontrarse de 70 a 95% y sería un desinfectante pero de nivel intermedio. Los compuestos fenólicos van de 0.4 a 5% e igual pueden llegar a ser desinfectantes intermedios o bajos. Los compuestos yodóforos, estos van de 30 a 50 partes por millón de yodo libre sobre litro y se encuentran en un nivel intermedio. Y los compuestos de amonio cuaternario a una concentración de 0.4 a 1.6% y se encuentra en nivel de desinfección bajo. Bueno, jóvenes, es importante que tengan ustedes en sus apuntes estas tablitas. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen a manejar o digan, no, pues yo quiero esterilizar cierto instrumento, ¿no? Estas son las especificaciones o la concentración que ustedes tendrían que utilizar. ¿Para qué? Para que sea un método de esterilización viable o efectiva. Pero si dicen, no, pues yo quiero desinfectar, ¿no? Entonces aquí ustedes van a encontrar las concentraciones que se pueden utilizar para que sean utilizados para una desinfección. Bueno. Otro ejemplo que tenemos son los antisépticos. Estos se utilizan para reducir el número de microorganismos que se encuentran en lo que es la superficie de la piel o en la superficie cutánea. Y van a ser los que se vayan a utilizar, pues va a depender de la eficacia o de la seguridad que ustedes quieran brindar, ¿verdad? Ejemplos de antisépticos que existen, se encuentra el alcohol, el yodo, la clorhexidina, la paraclorometaxilenol y el tricloxano. ¿En qué concentración son utilizados para que sean llamados agentes antisépticos? Bueno, este va del 70 al 90%, lo que es el alcohol. El alcohol tiene una actividad excelente frente a todos los grupos de microorganismos jóvenes, excepto para las esporas, y no son tóxicos. Aunque la única desventaja que tiene es que tiende a secar la superficie cutánea porque pues lo que hace es eliminar un poquito de lípidos, entonces por eso se ve luego como que un poquito reseco cuando se utiliza el alcohol. Los yodóforos igual tienen una actividad muy similar, semejante a lo que es el alcohol, al ser antisépticos, y estos en qué concentración son manejados, de 1 a 2% de yodo disponible o de 1 a 2 miligramos de yodo libre sobre litro. Otro ejemplo es la clorhexidina, y en la concentración que se maneja es de 0.5 a 4%. La paraclorometaxilenol, va en una concentración de 0.50 a 3.75% y el tricloxano va de 0.3 a 2%. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que son los agentes antisépticos. Entonces, cuando ustedes quieran eliminar o reducir un número de microorganismos, pues pueden utilizar cualquiera de estos
agentes jóvenes. Bien. Bien, aquí les dejo otra tablita, jóvenes. Recordemos que dependiendo de la concentración del agente que estemos utilizando, del compuesto que estemos utilizando, pueden ser clasificados como desinfectantes o como antisépticos. Por ejemplo, si tengo el alcohol como desinfectante, recordemos que como desinfectante el alcohol lo vamos a tener en una concentración de 70-95%. ¿Qué va a pasar cuando yo utilice mi alcohol? Nosotros vamos a poder ser capaces de eliminar ¿qué? Pues las bacterias, las micobacterias, hongos, algunos virus, pero lo que no se va a poder eliminar son las esporas. Para el peróxido de hidrógeno, sí se podrían eliminar las bacterias, las micobacterias, las esporas, no todas. Hongos, sí, y virus también. Compuestos fenólicos, igual lo que no se eliminaría serían las esporas bacterianas y algunos virus. Para el cloro, igual algunas esporas bacterianas no serían eliminadas. Para los compuestos de yodóforos, al igual no serían eliminadas las esporas bacterianas y algunas micobacterias. El glutaraldehído, este sí es capaz de eliminar pues todos. Sería un desinfectante de qué? De alto nivel, ¿verdad? Compuestos de amonio cuaternario, algunas bacterias no serían eliminadas, las micobacterias no las elimina, las esporas tampoco, y los hongos y virus, algunos igual no serían eliminados. Ahora, si yo lo llego a utilizar al alcohol como un agente antiséptico, ¿qué va a pasar? Pues solamente no eliminaría algunas esporas. Los yodóforos, igual no eliminaría esporas. La clorhexidina, igual no elimina las esporas. La paraclorometaxilenol, eliminaría algunas bacterias, algunas micobacterias, pero no eliminaría las esporas y algunos virus. Y el tricloxano, no podría ser capaz de eliminar algunas micobacterias, no eliminaría las esporas bacterianas y también no eliminaría algunos hongos. Entonces, en esta tablita está referenciada ya, pues, qué capacidad tiene para eliminar algunos agentes desinfectantes o algunos agentes antisépticos, ya sea las bacterias, micobacterias, esporas de bacterias, hongos o virus. Por favor, quiero que tomen sus apuntes. Recuerden que deben de tener sus apuntes en orden, jóvenes. Con esto ya terminamos lo que es nuestro tema de desinfección y de esterilización. Ahora vamos a ver nuestro siguiente tema. Bueno, nuestro siguiente tema habla sobre los factores que intervienen en el crecimiento microbiano y que afectan el proceso de control de microorganismos. Nosotros sabemos que los microorganismos tienen ciertas características, ¿verdad? Dijimos que algunos pueden ser bacterias, hongos, virus, parásitos. Van a existir diferentes factores
que van a intervenir en lo que es el crecimiento o que pueden afectar el proceso del control de microorganismos. Algunos de estos factores que afectan sus crecimientos van a ser algunos agentes físicos, como la temperatura, la desecación, las radiaciones, las ondas sonoras, la presión hidrostática, la presión osmótica. Estos serían agentes físicos que van a intervenir en ese crecimiento de los microorganismos. También van a existir esos agentes químicos como son los desinfectantes, los antisépticos, los quimioterapéuticos y antibióticos. Un ejemplo muy común que tenemos sería la temperatura. Cada microorganismo pues tiene una temperatura óptima para el crecimiento y su desarrollo exponencial. Por ejemplo, tenemos a los microorganismos que son termófilos. Estos tienen una característica de que su temperatura o su desarrollo tiene que ser en un rango de 25 a 80 grados Celsius. Y la temperatura óptima que ellos manejan es de 50 a 60 grados Celsius. Los mesófilos van de 10 a 45 grados Celsius y su temperatura óptima va de 20 a 40 grados Celsius. Los ciclótofos van de menos 5 a menos 35 grados Celsius y su temperatura óptima va de 25 a 20 grados Celsius. Los ciclófilos van de menos 5 a 30 grados Celsius y su temperatura óptima va de 10 a 20 grados Celsius. Bueno, aquí hay una pequeña grafiquita donde marca cada uno de esta clasificación en la cual ustedes pueden encontrar en qué temperatura óptima ellos realizan su desarrollo exponencial. Cuando nosotros tenemos a lo que son estos microorganismos, van a contar con lo que es una fase de latencia. A esta fase corresponde a un periodo de transición para los microorganismos cuando son transferidos a una nueva condición. Aquí no va a haber un incremento en el número de células, aunque sí una gran actividad en su metabolismo. A esto le vamos a llamar la fase de latencia. Posteriormente sigue lo que es nuestra fase exponencial. En nuestra fase exponencial va a ser ese periodo de crecimiento que va a llevar estas bacterias elevadas a razón de 2 a la n, donde n va a representar el número de generaciones de estas bacterias. Las bacterias van a crecer y se van a dividir con un tiempo de duplicación característico de la cepa. Entonces, primero tenemos nuestra fase de latencia. Posteriormente, aquí hay el crecimiento exponencial de estas bacterias y de ahí va a continuar lo que es nuestra fase estacionaria. La fase estacionaria es el periodo en que ocurren las limitaciones del crecimiento de esas bacterias. ¿A qué se va a deber esa limitación de crecimiento? Puede ser debido al agotamiento de algún nutriente esencial que éstas necesiten para seguir desarrollándose, o por la acumulación de productos tóxicos, o ya sea también por una combinación de las dos causas anteriores. Entonces, aquí obtenemos lo que es nuestra fase estacionaria. Y nuestra última fase ya sería la fase de muerte. Ya prácticamente ya la fase de muerte, aquí las bacterias van a dejar de dividirse. Sin embargo, pues estas bacterias pueden seguir siendo viables. Cuando esto ocurre, nosotros vamos a decir que ya estamos entrando en la fase de ¿qué? De muerte. Bueno, jóvenes, si llegasen a tener alguna duda sobre lo que hemos estado hablando, pueden ustedes escribirme o pueden dejarme algún mensaje ahí en Classroom.
y yo con gusto les resolveré cada una de sus dudas, jóvenes. Los estaré viendo probablemente ya el miércoles para que continuemos con las actividades normales. Por favor, realicen sus apuntes. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy estas diapositivas, pero sí me gustaría que realicen con calma sus apuntes y lo pasen para que lo tengan presente, ¿sale? Entonces nos estamos viendo, jóvenes. Hasta mañana.